Saludos a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Freddy Manuel Sanz y en este momento voy a proceder a la defensa del trabajo especial de grado. El trabajo tiene como por título Efectos de la designación como sujetos pasivos especiales realizadas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT sobre las pequeñas y medianas empresas. Como tutor de contenido, el especialista Lord Huacacha y el asesor metodológico, la magíster Jenny Blanco. Tenemos en el capítulo 1 el planteamiento del problema, tomando en cuenta los siguientes parámetros. Los gobiernos a través de los tributos tienen una fuente importante de financiamiento de recursos. Esto para satisfacer las necesidades colectivas. Sin embargo, para ello necesita un marco jurídico que le permita establecer el proceso de determinación, recaudación, liquidación de diferentes impuestos, tasas y contribuciones que se pueden manejar dentro de la nación. Pero así también la administración tributaria tiene el deber de caracterizar a los contribuyentes para, de acuerdo a esto, cumplir con las obligaciones tributarias que les son impuestas de acuerdo al tamaño del mismo, bien sean estos pequeños, grandes o medianos contribuyentes. En este sentido, diversas jurisdicciones tienen una clasificación o una caracterización de sus contribuyentes de acuerdo al nivel de ingreso o el patrimonio que estos posean. Por ejemplo, clasificándolo en micro, grandes o pequeñas y medianas entidades. Y en función de esto, pues le asignan tareas de carácter tributario o aquellas que pesan sobre efectos en la recaudación. Venezuela también tiene un proceso de caracterización de los sujetos pasivos, en este caso los denominados especiales, los cuales se regulan en la Providencia Administrativa 0685, la cual dispone los supuestos para ser calificados como sujetos pasivos especiales las personas naturales o jurídicas, de acuerdo al nivel de ingresos brutos expresados en unidades tributarias, de acuerdo a un periodo de recaudación que puede ser mensual o también de manera anual. El espíritu de la norma es clasificar como sujetos pasivos especiales a grandes contribuyentes. De hecho, eso fue el origen de los sujetos pasivos especiales. Ser catalogados como tales grandes empresas, grandes contribuyentes. Sin embargo, por la subestimación de la unidad tributaria, este rango se amplió y ahora la administración viene calificando a pequeñas y medianas empresas o a pequeños negocios como sujetos pasivos especiales, sumándole una carga de grandes contribuyentes cuando estas empresas no poseen esas características. Entonces tienen ahora cargas tributarias como deberes adicionales, declaraciones, pagos, retenciones, llevar libros especiales, asumirse un calendario de acuerdo a este tipo de contribuyentes e incluso quedaron sometidos a otro tipo de tributos que anteriormente no poseían. Entonces, ¿qué ocurre? Que la administración tributaria está utilizando unos supuestos de calificación para grandes empresas aplicable a pequeños negocios cuando estos no reúnen las características ni mucho menos responden a la realidad tributaria nacional para ser calificados como sujetos pasivos especiales. En función de esto, los objetivos de esta investigación tenemos los siguientes. El objetivo general es analizar los efectos de la designación como sujetos pasivos especiales realizada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT sobre las pequeñas y medianas empresas. Los objetivos específicos: describir las implicaciones tributarias de la designación como sujetos pasivos especiales realizada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT sobre las pequeñas y medianas empresas. Examinar la normativa legal relacionada con la designación como sujetos pasivos especiales emanada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT. Y por último, determinar los escenarios tributarios para la exclusión de las pequeñas y medianas empresas como sujetos pasivos especiales por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT. La justificación e importancia de la investigación la dividimos en 3 puntos. Desde el carácter teórico, pues es evaluar las repercusiones tributarias sobre los sujetos pasivos adheridos a esta calificación jurídica de especiales. Desde el punto de vista práctico, es el impacto que genera la designación como sujetos pasivos especiales sin contar con las variables económicas,
financieras, contables y tributarias acorde a la realidad que se vive en el país. Y desde el punto de vista metodológico es comprender un hecho, extender su aplicabilidad en el tiempo, aportando sugerencias que faciliten la generación de criterios tributarios para este tipo de contribuyentes. En el capítulo 2 tenemos el marco teórico en el cual se divide en 3 bloques. El primero está relacionado con los antecedentes de la investigación, relacionada con los sujetos pasivos especiales. Las bases teóricas van desde ese sujeto activo y pasivo en la relación jurídico-tributaria, cómo aplica para los contribuyentes, quiénes son los sujetos pasivos especiales, cuáles son los deberes a los cuales estos quedan sometidos, cómo encajan las pymes en este proceso y la administración tributaria como elemento integrador y como ente que aplica esta calificación tributaria. Y por último tenemos las bases legales que van desde la Constitución de la República Nacional hasta las providencias administrativas que regulan este proceso con los sujetos pasivos especiales. En el capítulo 3 tenemos el marco metodológico. Iniciamos con el tipo de investigación según el diseño, este de carácter documental. La mayor fuente de información es extraída de libros, fuentes electrónicas, fuentes legales relacionadas a la temática. El tipo de investigación según el nivel es analítico descriptivo. Las técnicas e instrumentos de recolección de información es la observación documental y el resumen analítico de información. La técnica de análisis es un análisis crítico. Se establecen cuadros de categorías, subcategorías y unidades de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, y el proceso metodológico para el desarrollo de la investigación se desarrolló en 4 fases, desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones y recomendaciones propias del trabajo de investigación. En el capítulo 4 tenemos el análisis e interpretación de la información. Se divide en 3 puntos esenciales. El primero son las implicaciones tributarias de la designación como sujetos pasivos especiales realizadas sobre las pequeñas y medianas empresas. Aquí la primera implicación es que existe un mayor control por parte de la administración tributaria sobre este tipo de sujetos pasivos. Se desvincula de una u otra manera cuál es la real capacidad contributiva de este tipo de entidades, pues no es lo mismo la tributación que puede tener un gran contribuyente, una gran empresa, a estos que tienen una pequeña capacidad económica como son estas pequeñas empresas. Y se debe evaluar los valores objetivos de esa calificación de acuerdo al tipo de contribuyente. Por otra parte, tenemos las normativas legales relacionadas con la designación como sujetos pasivos especiales, no solamente aquellas que se refieren a la calificación, sino por otra parte, aquellas que se extienden en su aplicabilidad, como por ejemplo lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario en cuanto al incumplimiento y las sanciones impuestas a través de este instrumento normativo, donde se disponen características y especificaciones sancionatorias muy específicas con respecto a los sujetos pasivos especiales. Los mismos fueron excluidos del ajuste por inflación fiscal en la última reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015. Aunado a ello, se le aplica la Ley de Impuestos a las grandes transacciones financieras, Ley de Impuestos a los grandes patrimonios, quedan sometidos al régimen de retención de IVA, según la Providencia Administrativa 0049, que sería una de sus principales funciones. Se le aplica el régimen temporal de anticipos de IVA e impuestos sobre la renta, según el decreto constituyente que fija este parámetro tributario, además de someterse a calendario de obligaciones para el cumplimiento de las tareas y las declaraciones que están relacionadas con la tributación. Por otra parte, el escenario tributario para la exclusión de las pequeñas y medianas empresas como sujetos pasivos especiales, podríamos tomar en cuenta la determinación de un nuevo perfil para el sujeto pasivo especial, que se evalúa el ingreso real, cuál es la situación patrimonial de ese contribuyente, las transacciones que éste realiza, cuál es el sector económico donde se desenvuelve. Una estimación adecuada de la unidad tributaria para fijar un nivel de ingreso adecuado y que sean excluidas estas pequeñas entidades y sean calificadas las grandes instituciones financieras, económicas, empresariales del país. Por otra parte, se sugiere una reforma parcial de la Providencia Administrativa 0685 con nuevos supuestos de ingreso, excluir ciertos sectores como por ejemplo alimentos, servicios médicos, entre otros, y priorizar otro tipo de empresas como por ejemplo las relacionadas con la tecnología, telecomunicaciones, y que el lapso de esa calificación no sea de carácter permanente, sino que pueda realizarse por un tiempo específico, 1 o 2 años de calificación, y luego ser revocada de manera automática por parte de la administración tributaria y nombrar otro tipo de contribuyentes. Entre las conclusiones tenemos en primer lugar
revisar los supuestos de la calificación como contribuyentes especiales, verificar la real capacidad administrativa, técnica, financiera e incluso tributaria de este sujeto, minimizar los deberes formales que se deben cumplir por parte del contribuyente y revisar el impacto en el régimen impositivo para este tipo de contribuyentes, de sujetos pasivos. En cuanto a las recomendaciones, en primer lugar, se recomienda a los administrados y a los entes reguladores del sistema tributario que las respuestas emitidas en materia de impuestos deben enmarcarse en el plano de la legalidad, resaltar la importancia que tienen las normas tributarias en el proceso de aplicar normativas acordes a los sujetos pasivos y los efectos que estos pueden tener. Es necesario ajustar las disposiciones legales y reglamentarias en un contexto económico y real, fiscal, que se maneja dentro del país, profundizar en los participantes de la especialidad de gestión de tributos nacionales, el conocimiento de las normativas tributarias y proporcionar o propiciar encuentros con las autoridades tributarias, pequeñas y medianas empresas y la comunidad estudiantil para analizar el contexto tributario nacional. Finalmente, quiero cerrar con esta frase: la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien su derecho. Muchas gracias por escucharme en esta tarde.